Ya muchachos, entonces vamos con contenido de este video que va a ser DDL. Sí, las comandos que van a ser alter, create, drop, que eso lo vamos a ver muy a la rápida, truncate. Ya, creo que eso es todo. Entonces, primero, los comandos de DDL, importante que lo sepa, llevan implícito, ¿cierto? Llevan implícito un commit. ¿A qué me refiero con eso? Fíjese. Voy a crear un set point que se va a llamar point 1, ¿cierto? Point 1. Yo puedo hacer el rollback a este punto en cualquier momento. ¿Cierto? Y todas las veces que quiera hago el rollback. ¿Ya? Sin embargo, fíjese usted, voy a crear una tabla que esté vacía. Vamos a poner tabla nueva. Le vamos a poner un solo atributo, ¿cierto? Vamos a hacer attr, ¿sí? Que va a ser un varchar 2 de tamaño 1, notebook. ¿Sí? Ahí, qué lindo. Entonces ahí está creada la tabla. Fíjese que ahora voy a intentar hacer el rollback, ¿cierto? Y mi punto de restauración ya no existe. ¿Por qué? Porque los comandos de DDL, ¿cierto? Estos comandos llevan implícito un commit. Es decir, cada vez que usted hace un alter, un create, un drop o un truncate, es como si después de hacer el comando inmediatamente ejecutara un commit. Y eso inmediatamente manda los cambios hacia el esquema, ¿cierto? Y destruye todos los puntos de guardado, ¿ya? Súper importante que tenga eso en cuenta, ¿ya? Súper importante que tenga eso en cuenta. Luego, vamos a partir con el principal, ¿cierto? O uno de los más sencillos que van a ser create drop. Bueno, create lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y además está en el... ¿cierto? Es de modelamiento de base de datos, ¿cierto? Que es create table, ¿cierto? Así que no hay mucho que decir sobre eso. Sobre drop tampoco, ¿ya? ¿Cómo se llama la tabla? Tabla nueva. Yo puedo hacer un drop hr tabla nueva, ¿sí? Y ahí lo estaría borrando, ¿cierto? Faltó el drop table. Drop table, ¿cierto? ¿Por qué no sé? Minúscula. Drop table. Tabla nueva, ¿cierto? Y en cualquier caso, si hay que borrar algo, ¿cierto? Se le puede poner un cascade constraints, ¿sí? Cascade constraints. Bueno, ahí no, la tabla no existe, así que no la borro, ¿cierto? Pero esto es de modelamiento de base de datos, ¿ya? Luego, alter table. También sé que lo vieron en modelamiento, sin embargo hay que ver algunas cosas adicionales que están, ¿cierto? Relacionadas con el borrado de datos, ¿ya? Sobre todo. Fíjese en lo siguiente. Bueno, aquí como vamos a estar trabajando con DDL, no hay mucho que hacer con esto, no me va a servir, así que fíjense en lo siguiente. Yo tengo, veamos qué es lo que tengo en la tabla de departments, ¿sí? Select todo from hr departments. Y aquí tengo mis departamentos. Fíjese qué es lo que voy a hacer. Voy a intentar borrar estos que están acá. Nosotros ya sabemos que estos departamentos, ¿cierto? Que creo que todos estos, los que están aquí, no tienen ningún trabajador asociado. Por lo tanto, no voy a tener ningún problema si intento borrarlos. Miren, ojo. Voy a hacer un delete from hr uy, este teclado está malo. Departments. Delete from hr departments, ¿cierto? Where manager id
¿cierto? Sea nulo. ¿Sí? 16 filas eliminadas, correcto. Ahí eché los que estaban nulos. Creo que estos sí tienen, ¿sí? Estos no tienen ninguno, por lo tanto tampoco voy a tener problema para borrarlos. ¿Sí? Sea mayor o igual a 300, ¿sí? No voy a tener ningún problema. Ah, pero este es Department ID, un segundo. Department ID, esto sea igual a 300. Entonces ahora me voy a quedar solo con estos. Ahora, ojo con lo siguiente. Veamos si puedo borrar el 110. No sé si tiene empleados asignados, ¿sí? Que ahí es donde va a saltar el tema, ¿sí? Ya, aquí, ¿cierto? Aquí ya empezamos con el jaleo. Fíjese, me dice que no puedo borrar el departamento 110. Y me va a pasar lo mismo con todos los departamentos que tengo hacia abajo, ¿ya? Ahora, ¿por qué puedo borrar los otros, ¿cierto? Y estos no. Eso ocurre porque los otros departamentos no tenían vinculado manager, no tenían vinculado, ¿cierto? Empleados, ¿cierto? Y no tenían vinculado, ¿cierto? Absolutamente, ¿cierto? Ningún otro registro dentro de la tabla, ¿cierto? Entonces, como no tenían vinculado a ningún otro registro dentro de la tabla, ¿cierto? No había absolutamente ningún problema si los queríamos eliminar, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, aquí no puedo eliminar el 110, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 110, ¿cierto? Tiene un manager asignado, ¿cierto? Y ese manager, ¿cierto? Que depende de él, ¿cierto? Y, bueno, a ver, también tengo que ver, lo más probable es que también tenga un par de empleados asignados. HR Employees, ¿cierto? Donde el E Department ID sea igual a, ¿cuál estamos viendo? El 110. Y tengo dos, ¿cierto? Tengo dos. Entonces, mire, ojo, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera, ¿cierto? Borrar. O sea, si de verdad yo quisiese borrar correctamente este dato, ¿cierto? Entonces yo tendría que hacer esto de una buena manera, que es la manera que corresponde, que es primero traspasar estos empleados hacia otro departamento, ¿cierto? Y después de eso ya puedo borrar, ¿cierto? Que como estos empleados dependen del departamento, ¿cierto? Entonces, mientras estos empleados estén ahí, no los puedo borrar. Entonces, fíjese, yo voy a hacer un update. HR Employees. Y voy a poner Department ID en 100. Los voy a pasar al departamento 100, ¿cierto? Donde el Department ID sea igual a 110. Y vamos a ver si me deja. ¿Sí? Ya, correcto. Ahí hice el cambio, ¿cierto? Entonces en estos momentos ya no tengo empleados en el departamento 110. Por lo tanto, ya, todavía no puedo, ¿cierto? Tengo, fíjese usted, ¿cierto? Tengo otra clave foránea que es del Job History, ¿cierto? Que tengo en el Job History. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo un select, ¿cierto? Todo from HR Job History, creo que se llama la tabla. Job History. Where J, ¿cierto? Donde J Department ID sea igual a 110. Entonces, fíjese, aquí tengo estos, ¿cierto? Veamos si los puedo cambiar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, pero ahora con Job History, ¿cierto? Vamos a cambiarlo del 110, lo vamos a cambiar al 100. Por lo tanto, voy a tomar esto. Lo voy a poner acá, ¿cierto? Vamos a ejecutar, ¿cierto? Tengo las filas actualizadas. Entonces, ahora ya no tengo Job History, ¿cierto? Con el departamento número 100, ¿ya? Nuevamente voy a intentar borrar el departamento. Listo, ahora pude borrar el departamento, ¿ya? Vamos a ir a ver si está. Ya no está el departamento, ¿cierto? Ahora, lo pude borrar, ¿por qué? Porque, bueno, el departamento ya no tiene datos que dependan de él, ¿cierto? Ya no hay empleados,
¿cierto?, que estén dependiendo del departamento 110 y tampoco hay historiales de trabajo que dependan del departamento 110, ¿cierto? Por tanto puede ser borrado. Anteriormente yo no lo podía borrar, ¿cierto? Porque si borraba el departamento, entonces los empleados quedaban colgando en el aire, ¿cierto? Quedaban en ningún departamento y eso no puede ser, ¿cierto? Entonces, forma correcta de borrar datos, esta, ¿cierto? Esta, definitivamente esta. Yo debería tener todo, ¿cierto?, correctamente arreglado, ¿cierto?, y configurado, ¿cierto?, y ajustado antes de decidir borrar un dato, ¿ya? Ahora, mala práctica de borrar datos, que tenemos que ver igual, ¿cierto?, porque es parte de la maleta, así que les tengo que mostrar cómo se hace, ¿cierto? Mala práctica que yo podría hacer, ¿cierto?, es, ojo a esto, yo voy a intentar borrar otro departamento, el departamento 100. Nuevamente no puedo, si estamos en la misma situación de antes. Me dice, no puedes borrar el departamento número 100 porque tienes una restricción de integridad, ¿cierto?, que está siendo violada, ¿cierto? Es decir, tengo empleados que trabajan en el departamento 100, por lo tanto no puedo borrar el departamento 100. Entonces yo digo, ya me está molestando esta clave foránea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar de baja la clave foránea, ¿ya? Entonces, fíjese, yo voy a sacar select todo, ¿cierto? From constraints, creo que era. From constraints. No, from all constraints. ¿Sí? Y quiero ver dónde la constraint name, me parece que se llama la columna, ¿cierto?, sea como porcentaje FK. Ya. Entonces, ojo a lo siguiente. Si cuando usted diseñó la base de datos, o la persona que haya diseñado la base de datos, siguió las buenas prácticas, ¿ya? Entonces todas las llaves foráneas deberían terminar igual, _FK. ¿Ya? Y todas las primary key deberían terminar igual, _PK. ¿Ya? Ahí la importancia, ¿cierto?, de las buenas prácticas, ¿ya? Y bueno, ahora sí, ¿cierto? También me falta el nombre de la tabla, ¿cierto? And table name. Y esta me parece que están empleados, ¿cierto? Employees. Table name que sea igual a employees, ¿cierto? Entonces, ya, aquí yo tengo todas las claves foráneas de la tabla de employees, ¿cierto? Por ejemplo, tengo la que va de employees a departments, la que va de employees a job, ¿cierto? Y la que va de employees a manager, ¿cierto? Que recuerde que esa es la que es ¿cómo se llama? Recursiva, ¿cierto? Que va hacia sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo sacara, ¿cierto?, este de acá, entonces yo tendría simplemente todas las constraints, ¿cierto?, que hay en la tabla de employees, ¿cierto? Que aquí están las foreign key. Estas son constraints de not null, ¿sí? Esta es una constraint de que el salario tiene que ser un valor mínimo superior a 0, ¿cierto? Es decir, no puede ser 0 ni negativo, tiene que ser 1 mínimo, ¿cierto? Este es email, ¿cierto? Esto es un valor de unique, ¿cierto? Este es un unique, así que no se puede repetir, ¿cierto?, el correo electrónico, ¿cierto? Y este de acá abajo, ¿cierto?, que es el employee ID, ¿cierto?, que es la restricción del primary key, ¿sí? Entonces, aquí están todas las constraints, ¿ya? Ahora, una constraint yo la puedo desactivar. Me explico. Esta constraint, que es la que va de employees a departments, me está molestando, ¿sí? Cuando yo digo que me está molestando, ¿cierto?, le voy a sacar el nombre. Yo me refiero a que me está molestando para hacer esto, ¿cierto? Yo no puedo porque esta me está molestando, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un alter table hr employees, ¿cierto? Y es disable constraint, creo que es. O sea, no me falla.
Listo. Y desactivé la constraint. Y así como la desactivo, ¿cierto? Yo la puedo activar. Enable constraint. Ya, ahí la activé nuevamente. Dejémosla desactivada. Disable. Y intentemos borrar de nuevo. ¿Ya? Ya, me dice que de nuevo no puedo, ¿cierto? Porque esta es... También me está molestando, ¿cierto? Entonces la voy a desactivar también, pero esta está en Job History, ¿sí? Entonces, Alter Table, HR, Jobs History, creo que es esta cuestión. Jobs History. Disable Constraint. No, la tabla no se llama así. Se llama Job History, no Jobs History. Ya, y ahí está desactivada. Ahora voy a ir de nuevo a intentar borrar el departamento. Lo borré. ¿Ya? Entonces ahora el departamento ya no existe. Súper, yo genial, ¿cierto? Bien contento, logré borrar el departamento. Entonces voy a venir acá. Voy a intentar levantar esto, ¿cierto? Y problema, no puedo. ¿Ya? ¿Por qué no puedo? Bueno, es evidente, estoy tratando de levantar una constraint, ¿cierto? Y en la columna donde está esa constraint le estoy haciendo referencia a un ID que ya no existe porque lo borré, ¿cierto? Entonces, tampoco voy a poder levantar el de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo registros que están referenciando al departamento número 100 y yo lo acabo de borrar, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿cierto? Esto no es una buena idea, ¿ya? Yo puedo desactivar algunas constraints, ¿cierto? Para realizar algunas operaciones básicas, ¿cierto? Pero definitivamente desactivar constraints para poder borrar registros no es una buena idea, ¿ya? Sin embargo, es importante que sepan que las constraints se pueden activar, desactivar según corresponda, ¿cierto? Según se necesite, para que tengan esa información a mano, ¿ya? Luego, me falta uno solo, que creo que es Truncate. Sí, Truncate, ¿ya? Truncate trunca una tabla. Fíjese, yo voy a hacer un Truncate Table HR Departments, ¿sí? Y me dice HR Departments truncado. ¿Qué significa truncate? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya no hay nada. Lo borré todo, ¿cierto? Sin embargo, esto no es como un delete, ¿cierto? Lo que yo acabo de hacer no lo puedo deshacer con un rollback, ¿cierto? El truncado es una operación de DDL, ¿cierto? Por lo tanto, recuerde que esto lleva implícito un commit, ¿ya? Esto reinicia todo, ¿sí? Reinicia absolutamente todo. Si hay contadores vinculados a la tabla, ¿cierto? Autoincrement, también se reinician junto con la tabla, ¿cierto? Vuelve la tabla a foja 0, ¿ya? Útil para situaciones como por ejemplo esa, ¿ya? Con eso terminamos de ver todo lo que es manipulación de datos, ¿cierto? Lenguaje de DDL, ¿cierto? Y lenguaje de manipulación también, ¿cierto? ¿Cierto? Ya partimos la siguiente experiencia viendo, ¿cierto? Permisos y objetos.